Vamos a escuchar una palabra poderosa en este día. El Señor puso en mi corazón que al hablar acerca de la resurrección de Jesús y la importancia que tiene la resurrección para nosotros. Toda esta semana, tanto en las casas de paz como el domingo pasado, el apóstol estuvo hablando de la resurrección. Y en el servicio de jóvenes, pues como jóvenes es importante que entendamos el concepto de la resurrección. Diga conmigo, la resurrección de Jesús. Dígalo otra vez, la resurrección de Jesús. Entonces, en el día de hoy yo te voy a hablar acerca de la importancia, porque es importante el que Jesús haya resucitado. Ahora, hace 2000 años, un hombre judío que realizaba milagros y señales sobrenaturales proclamaba ser hijo de Dios. Y no solamente proclamaba ser hijo de Dios, sino que también proclamaba que Él era el camino, la verdad y la vida. Aunque nunca cometió un delito, aunque nunca infringió una sola ley en toda su vida, se le fue dada la muerte del peor criminal de su tiempo. Y durante los últimos años de su vida, dijo que le era necesario morir, pero que resucitaría al tercer día. Luego de su muerte, al tercer día, la tumba donde había sido puesto estaba vacía. Ese hombre es Jesucristo. En Lucas 24:1, la palabra de Dios dice lo siguiente: y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Versículo 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Yo fuera tú, le diera un aplauso al Señor por eso. Ha resucitado. La resurrección es uno de los acontecimientos más importantes de la humanidad. La resurrección es lo que diferencia al cristianismo de cualquier otra religión en el mundo. Es lo que separa al cristianismo de cualquier otra secta, de cualquier otra religión que pueda haber en el mundo. Y la resurrección está en el centro del mensaje del evangelio. Está en el mismo centro del mensaje. Y este mensaje de la resurrección es uno de los mensajes que crea más controversia. Porque como una persona, un hombre dice ser hijo de Dios, y no solo eso, que muere y resucita. Es un mensaje controversial para la humanidad. Por eso toda persona que se encuentra con la resurrección y la persona de Jesús va a tener un trilema. No un dilema de dos cosas, sino un trilema. Va a tener tres cosas en las que pensar. Siempre. ¿Cuáles son esas tres cosas que una persona recibe al encontrarse con el mensaje de la resurrección y la persona de Jesús? El primer problema en el que va a pensar es que Jesús pudo haber sido un loco que se creía su propia mentira. Este hombre dice que es hijo de Dios. Este hombre dice un montón de cosas, habla de su padre, habla del reino de su padre. Pues el primero del trilema es: Jesús es un loco. Jesús está totalmente crazy. Y si era un loco, yo te pregunto, ¿cómo pudo haber hablado él con tanta sabiduría, con tanta profundidad a los que no le seguían y a los que le seguían? ¿Cómo un loco puede hablar en la forma que Jesús hablaba y ser coherente con todo lo que decía? Tanto así que sus palabras son usadas por presidentes, líderes mundiales en el día de hoy. ¿Usted se imagina un presidente tomando las palabras de un loco? Ahora, si Jesús no es un loco,
Entonces, probablemente fue un engañador. Fue alguien que engañaba a la gente para aprovecharse de ellos. Y eso era lo que Jesús podía hacer. Quizás alguien diría. Ahora yo te pregunto, si Jesús era un engañador, entonces, ¿qué beneficio tenía él de atravesar una muerte tan crítica y cruel como la que sufrió? Porque si yo soy un engañador y me van a matar como a Jesús lo iban a matar, yo digo, espérate, es un juego. Yo estoy jugando. No me crucifiquen. Esto es solamente un juego. Yo lo que quería era atención. Yo lo que quería era que me reconocieran. Entonces, si era un engañador, ¿por qué morir y atravesar esa muerte tan dura? La palabra de Dios enseña que el rostro de Jesús fue desfigurado. Dice que fue, el libro de Isaías dice acerca de Jesús, que todos se descarrilaron como ovejas. Dice que nosotros somos fruto de la aflicción de Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, sufrió una de las muertes más difíciles de su época, que era ser crucificado, a ser azotado con látigos que tenían al final del látigo huesos que arrancaban la carne cada vez que los latigaban. Sus barbas eran arrancadas, corona de espinas. Yo le digo, qué engañador va a sufrir eso. En el día de hoy, si alguien es juzgado y va a la corte y le dicen, di la verdad o te hacemos pasar la que Jesús le pasaron, ¿qué tú crees que van a decir? Mira, es verdad, yo lo robé. Yo maté a esa persona, es verdad. Ponme 10 años, 15 años de cárcel si tú quieres, pero atravesar eso, yo no creo. Y si Jesús hubiera sido un engañador, ¿por qué iría a una sociedad monoteística que era los judíos, que adoraban un solo Dios? Si él decía ser hijo de Dios, ¿por qué no iba a Egipto, donde eran politeístas, donde eran gente, y hacía todo su movimiento ahí? O iba a Grecia, que tenían 1000 y pico de dioses. No sé si me está entendiendo. ¿Por qué entonces decide sufrir en Israel? Decide hacer todo esto ahí, si era un engañador. Es más, si Jesús era un engañador, ¿por qué entonces las personas que hoy oyen de él son libres de las adicciones? Los demonios huyen ante su nombre. Los matrimonios son restaurados. El que estaba en depresión es restaurado. Ningún engañador puede hacer eso después que no está presente físicamente. Digamos el nombre de un engañador o ladrón muy famoso de aquí, a ver. No lo diga, espérate. Tú dices su nombre y nada pasa. Si Jesús era un engañador, ¿por qué entonces al decir su nombre los demonios gritan? Alguien que me lo explique eso. Alguien que me lo explique. Entonces, si Jesús no era un loco, no era un loco porque actuaba en balance en todo lo que decía y cómo actuaba. Si Jesús no era un loco, porque aún sus palabras son tomadas como profundas y de las palabras redactadas históricamente con más relevancia de la historia. Si no era un loco, si no era un engañador, la última pieza del trilema que tenemos es que entonces él era lo que decía ser. Él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios encarnado en la tierra. Él era Jesús, que significa salvación. Yeshua, que significa Salvador, salvación. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, toda persona que se presenta ante el mensaje de la resurrección en Cristo tendrá que enfrentarse con estas tres cosas.
Entonces hay una decisión que tenemos que tomar acerca de Cristo. Hay que decidir qué Cristo es. Él ya lo es y no importa nuestra decisión. Ahora, la decisión que tomemos va a determinar qué va a pasar en nuestra vida. Porque no podemos ignorar a Cristo. Él está en cada pieza de la historia de la humanidad. Él está ahí presente continuamente. Y no podemos ignorar el hecho de que hubo un hombre en la tierra que se llamó Jesús. Ahora, los historiadores confirman que existió. Los historiadores confirman que alguien murió en la cruz llamado Jesús. Es decir, no podemos evadir el hecho de que Jesús existió. Y si existió, estuvo en la tierra, ¿qué decides tú creer acerca de él? ¿Qué decidimos nosotros creer? Algunos dijeron, él es un iluminado. Otros dijeron, él es un profeta más. Otros dijeron que él es Elías. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión. Y por eso es que la palabra de Dios, Dios usó hombres, Dios usó mujeres para poder elaborar todos estos escritos inspirados por el Espíritu Santo para que pudiéramos creer. Porque Dios dice, ok, si la creación no es suficiente para que reconozcas que hay un Dios, yo voy a dejar entonces la palabra escrita. Para, como dice Juan capítulo 20 versículo 31, pero estas cosas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Cristo es la palabra griega para ungido. ¿Ok? Para que creas que Jesús es el ungido. Y el ungido básicamente es aquel quien el Padre eligió. El Hijo de Dios, el que tiene la unción, la unción para pudrir yugos, romper cadenas, para romper todas ataduras. Él es el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, para que creyendo tenga vida en su nombre. Para que tenga vida en su nombre. Entonces, la lógica y la razón influyen a personas para no creer que Jesús ciertamente era quien él decía ser. Ellos necesitan evidencias. Como un periodista, como este periodista que era ateo, llamado Lee Strobel. Este hombre pasó toda su vida investigando la resurrección de Jesús y la crucifixión de Jesús, solamente para tratar de demostrarle a su esposa, que recién se había convertido, que ella estaba siguiendo un engaño. Y durante muchos años de su vida aplicó los conocimientos periodísticos de investigación y comenzó a investigar acerca de la resurrección de Cristo con todos estos hombres, ¿cómo sería la palabra en español? Historiadores, tanto como judíos, no, tanto historiadores ateos. Este hombre durante todos los años de su vida comenzó a investigar eso. Y estas fueron sus palabras al momento de explicar por qué él se había convertido a Cristo. El ateo que comenzó a investigar para poner una oposición y tratar de desenmascarar todo lo que es Jesucristo y la resurrección, terminó diciendo estas palabras: yo necesitaría más fe para mantenerme como ateísta que para convertirme en un seguidor de Jesús, porque los hechos y las evidencias históricas de lo que sucedió son innegables. Si eso era un ateo, ¿cuántos más nosotros tenemos que creer? No solo por las evidencias, pero por fe de que Jesús salva, sana y es y quien es y será el camino, la verdad y la vida, la resurrección. ¿Cuántos más nosotros? Digan conmigo: Jesús es el Hijo de Dios. Este hombre dijo: yo necesito más fe para ser ateo, porque con todo lo que yo he encontrado es imposible
que yo no crea. Es imposible. Es imposible. No te estoy hablando de que estudió un mes, que comenzó a recopilar. No, este hombre viajaba a las ciudades. Este hombre se metía porque tenía una razón y una lógica muy fuerte en su cabeza. Entonces el enemigo no solamente trata de usar la razón y la lógica, también utiliza la desinformación para apartar a la gente de la verdad de la resurrección y para levantar teorías de que nieguen que ocurrió tal evento. Levanta teorías. Y le voy a mencionar de las teorías más, vamos a decir, más común conocidas, que son conocidas, que hablan en contra de la resurrección. La primera es que dicen estas personas que básicamente promueven estas teorías en contra de la resurrección. Dicen que Jesús no estaba realmente muerto en la cruz. Dicen que él estaba como vivo aun cuando lo bajaron de la cruz y tenía vida. Y que por eso él pudo salir de la tumba sin que nadie lo supiera. La otra teoría es que dicen que todos los que vieron, que dicen ver a Jesús luego que resucitó, estaban alucinando. Dice que otra teoría, que fue colocado en la tumba incorrecta. Entonces ellos dicen, en la tumba que se suponía que debía estar, cuando fueron a ver no había nadie, porque lo habían colocado en otra tumba. Otra teoría es que sus discípulos robaron el cuerpo para así poder llevar el rumor de que como no está, entonces significa que resucitó. Ahora bien, vamos a poder desenmascarar alguna de estas teorías, porque en esta prédica es muy difícil poder dar todo, pero hay algunas evidencias históricas que encontramos tanto en la palabra de Dios como otras fuentes de historia que no son en la misma Biblia, que pueden derribar estos argumentos y estas teorías. ¿Cuántos lo quieren conocer? Entonces, la primera es que la evidencia histórica que comprueba la resurrección es que la muerte de Jesús fue cierta en la cruz. O sea, Jesús ciertamente murió en la cruz. Mire lo que dice Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Versículo 35. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Cuando de un cuerpo sale sangre y agua, los neumólogos y el apóstol puede decirle que ya se produjo un neumotórax, es decir que ya el cuerpo está soltando el líquido. Y si yo me voy médicamente no te sabría explicar bien. Tenemos que traer al apóstol para que lo hable, ¿ok? Pero ya cuando le perforan aquí la lanza, ya está saliendo sangre, está saliendo agua, y eso es significado de que el hombre está muerto. A Jesús no le rompieron un hueso porque lo vieron ya muerto. En aquel tiempo, cuando los romanos decían, mira, ya muérete, ya tú tienes mucho tiempo allá arriba, vamos a romperle los huesos para que se desangraran más rápido y se murieran por el dolor y el desangrado. Pero como dijo David en los Salmos, dice que ni un hueso de Jesús fue roto. O sea, era para que se cumpliera bíblicamente la profecía. De Jesús no se rompió hueso, pero le clavaron la lanza por si acaso. Le traspasaron el costado. Entonces yo le pregunto, ¿cómo unos soldados experimentados que estaban acostumbrados a saber cuando alguien muere, cuando alguien no, y no solamente eso, sino luego de todo lo que Jesús sufrió en el camino hacia la cruz, todo el desangrado, todo lo que registra los 4 evangelios de que le clavaron la lanza, salió agua? ¿Cómo ven a decir a mí que los romanos no saben matar a un hombre?
Entonces, el primer argumento de que Jesús no estaba vivo, que estaba vivo cuando lo bajaron de la cruz, es un argumento que se derriba totalmente. Se derriba totalmente. Yo he visto gente que se muere por simplemente darle un golpe aquí, o por caerse de una escalera. Y tú me vas a decir que Jesús no se murió teniendo un desgaste físico de cargar una cruz de cientos de kilogramos por un camino largo, desangrado, latigazos, desangrándose en la cabeza. Ciertamente murió Jesús. Ciertamente murió. Cualquier médico que tú le pongas la evidencia de lo que los evangelios dicen, ciertamente Jesús murió. Le digo algo, fuera de la palabra, váyanse a los historiadores romanos y los historiadores judíos, y Jesús está ahí como personaje. Y ciertamente avalan que este hombre estuvo en la cruz y murió. Pastor, ¿cuál otra evidencia histórica? Tenemos la tumba que estaba vacía. Cuando fueron a la tumba estaba vacía. Pero dicen, pastor, que es una tumba incorrecta. Pero si nosotros vemos quién fue que prestó la tumba o la cedió, nos daremos cuenta que fue un hombre muy adinerado que se llama José de Arimatea. La palabra lo dice, lo vamos a leer un momento. Y este era un hombre que pertenecía al Sanedrín, era parte de los fariseos. Pero este hombre de alguna manera se unió a lo que Jesús estaba diciendo y creyó. Y cedió su tumba, y era un hombre adinerado. Tanto adinerado que para pedirle a Poncio Pilato que le entregara su cuerpo, tiene que ser un hombre de mucha influencia, porque él le pidió el cuerpo de Jesús para poder enterrarlo en su tumba que él mismo tenía. Entonces, ¿cómo pueden decir que la tumba de este hombre fue la incorrecta donde la pusieron? Si pusieron soldados, era la tumba de José Arimatea, que era un hombre conocido. Ahora, si tú me dices que era una tumba de cualquier otra persona de un estatus financiero menor, que se pudiera perder porque es muy chiquita, pero la tumba de José es esta, la de José Arimatea, porque tiene hasta oro. Era un tipo de dinero. Entonces todos conocían la tumba donde fue puesta. Su cuerpo había sido puesto en una tumba que tenía una gran piedra. Es decir, si la tumba estaba vacía, ¿quién movió la piedra? Esta piedra estaba en la entrada de la tumba y también tenía guardias que la estaban protegiendo. Entonces, ¿quién movió la piedra? Si Marcos y algunos de los evangelios como Mateo describe la piedra que era grande. Grande. Yo no tengo una foto por aquí, pero se la voy a mandar por WhatsApp. ¿La tenemos? Ok, póngala. Wow, qué tremendo. Un video, ok, mejor todavía. A ver. Ok, es el video de la crucifixión. Ahí fue el Nemotora, donde perforaron. Pero ¿tienen algo de la tumba? ¿No? Ok, no lo tiene. Ok, está bien, quítalo. Está bien. Están pensando en una serpiente por ahí. Estoy hablando de la piedra, están presentando una culebra. Oye, entonces la piedra fue removida. Mira lo que dice Marcos, que registró todo lo que era la pasión de Cristo, es decir, desde el momento que fue entregado. Lo redactó con lujo de detalles, como otros evangelios, pero hubo una continuidad sorprendente en el libro de Marcos, donde él describe todo lo que estaba pasando. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando estas mujeres están preguntando eso, significa que era una piedra maciza, pesada.
Entonces estaba ¿quién? María, la madre de Jacobo, y Salomé. O sea, habían dos mujeres, tres. No. Sí. La coma y Salomé. Entonces, habían tres mujeres y estas mujeres dicen, oye, ¿quién nos va a remover la piedra entonces? Porque una piedra. Tres mujeres no podían remover la piedra. Entonces, si Jesús estaba vivo dentro de la tumba, herido, totalmente desfigurado, ¿cómo él puede mover la piedra desde adentro si estuviera vivo? No puede. ¿Sí o no? No puede. Entonces, la tumba está vacía, significa que fue removida la piedra con una fuerza superior. Ahora yo te pregunto, si fueron los discípulos que robaron el cuerpo, ¿cómo los guardias romanos que estaban ahí no lo impidieron? Si fueron los discípulos. Ahora, quédate con ese pensamiento. Vamos a decir que fueron los discípulos que robaron el cuerpo. Pero vamos a seguir leyendo. Marcos 16:4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Diga, era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, es decir, que era de Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Mirad el lugar donde le pusieron. ¿Ok? Entonces, para remover esa piedra no pudo haber sido una sola persona. En caso de, tuvo que haber sido un ángel poderoso, como el que se encontraron, que la removió. Porque tres mujeres no pudieron. Un solo hombre no puede, dos quizás. Ahora, mucha gente dice, puede haber sido los discípulos que robaron, como el argumento que te mencioné al principio. Pero veamos algo, si fueron los discípulos, entonces ¿por qué dejaron el sudario? Dejaron las vendas de manera como si fue tu mamá que las arregló en la cama, chiqui, y lo dejaron puestecito ahí en la tumba. Es decir, que una de las evidencias que vemos de la resurrección de Cristo, una evidencia física, es que el sudario y las vendas con el que habían vendado a Jesús estaba en la tumba todavía. Es decir, mira lo que dice Juan 26. Y tras él llegó Simón tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos, diga conmigo, las vendas. Vio los lienzos, la venda puesta allí. Versículo 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado, mire, enrolladito, en un lugar aparte. Entonces digamos, bueno, no fueron los discípulos que lo robaron, fueron mercenarios. ¿Ok? ¿Por qué no se llevarían la prenda del sudario? Porque era una prenda que en algún momento tenía un valor porque le ponían especias y un sinnúmero de cosas que pudiera haber tenido un valor significativo. ¿Por qué lo dejaron? Es como si un ladrón entra a la casa y no se lleva nada. Si yo voy a robar un cuerpo, me lo llevo con todo y venda. Yo no voy a estar de que vamos a quitarlo, vamos. Pónganmelo ahí con unos soldados romanos. No sé si me están entendiendo. Con unos soldados romanos con espada, con lanza, entrenados para matarte. ¿Cómo yo me voy a tomar mi tiempo a quitar las vendas, a todo lo otro? Hello. Mas él le dijo, perdón. Entonces, otra evidencia, vemos que no fueron los discípulos, no fue un mercenario, fue ángel que removió, un ángel que removió la piedra, porque se necesitaba una fuerza para hacerlo. ¿No creen ustedes que cuando alguien está removiendo una piedra hay un ruido? Pastor, sobornaron a los soldados. Los sobornaron. Ok, los sobornaron. Ahora pregúntese, ¿qué ganaban los discípulos
si robaban el cuerpo. Su líder había muerto, no tenían dónde ir, habían visto lo que era una muerte bien dolorosa. ¿Qué ganaban los discípulos con robar el cuerpo, dejar las vendas? ¿Qué ganaban ellos? Bueno, decir que su líder resucitó y esparcir el rumor de que ciertamente él era lo que decía ser. Pero póngase a pensar, ellos van a atravesar todo eso para simplemente llevarse un cuerpo muerto. Van a atravesar ese riesgo de ser aniquilados, ser matados. Y aquí viene lo que derriba este argumento. El testimonio de los guardias y de los líderes testifican de la resurrección de Jesús. Mateo 28:2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Sigue, por favor. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ahora ustedes ven cuál es la razón por la que los guardias no recibieron un soborno, sino que se asustaron al ver la apariencia de este ángel y lo que estaba sucediendo, quedaron como muertos. ¿Usted ha visto una gente en estado de shock que no pueden hablar, no pueden hacer nada? Cuando pasa un accidente o pasan algo muy fuerte, esta gente entraron en un estado de shock. Mientras el versículo 11, mira lo que dice, versículo 11 de ese mismo capítulo. Y mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían escuchado, que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y había habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Ok, estaban ellos dormidos en un sueño tan profundo que ellos robaron el cuerpo. Entonces fíjese, y esto lo oyera el gobernador: nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Sabe por qué los soldados romanos no podían permitir corromperse por un soborno? Porque la vida de ellos estaba en peligro. Y no solo eso, sino que a la tumba de Jesús le pusieron el sello romano, y te lo voy a presentar más adelante, que significaba que eso era de Roma. O sea, que el que atentaba contra eso, un romano o un judío, le llevaba la muerte. O sea, totalmente le llegaba la muerte. Entonces, ¿por qué los soldados romanos no se pudieron atrever a recibir soborno? Es porque esta gente sabían que su vida estaba en peligro. Y se lo dijeron al sacerdote, a los líderes sacerdotes, pero no al gobernador. ¿Quién era el gobernador? ¿Quién era? Entonces van donde Pilato y le dicen: a tu soldado se le escapó el cuerpo. No importa si ellos recibieron soborno, el punto está que él no está ahí. Y si no está ahí, algo pasó. Entonces su vida está en peligro. Su vida está en peligro. ¿Ok? Primero, si se lo hubieran robado, lo dejaron robarse. Dejaron ustedes que se lo robaran. O sea que no había forma que estos soldados pudieran haber recibido algún soborno por eso. Y ellos, tomando el dinero, versículo 14, vamos al 14, por favor. Y esto lo oyera el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Mire, le dieron dinero. Y ellos, tomando el dinero, ¿quién fue que los sobornó? Fueron los sacerdotes. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahí está el punto de todo lo que hemos estado hablando. O sea, hasta el día de hoy se divulga porque Satanás quiere totalmente transgiversar la verdad. Transgiversar la verdad. Entonces, mire esto. Y confirmaron a los testimonios de hasta los guardias de dar este testimonio, confirmaron
que ciertamente el cuerpo no estaba. Confirmaron que ya el cuerpo no estaba ahí. Y entonces los sacerdotes judíos, al decir que dijeran esto, que fueron los judíos, que fueron ellos, estaban aceptando el hecho que ya el cuerpo no estaba ahí y que dijeran una mentira. ¿Ok? ¿Usted me está entendiendo? Entonces, pastor, sobornaron a los guardias y tomaron el dinero de los sacerdotes. Ok, pero es que no fueron a decirle al gobernador que fueron ellos que lo dejaron o que pasó. ¿Sabrá Dios qué le habrán dicho los sacerdotes al gobernador? No sé si me estoy entendiendo. ¿Sabrá Dios qué cosa le hubieran dicho? Okay, y saber si se lo dijeron también, que esa es otra. Por eso le dije, era muy poco probable que esta gente hubieran recibido soborno de los discípulos para dejar ir a Jesús. O lo otro, ellos van a cuidar su propia vida. Entonces, otra evidencia fue la aparición de Jesús a sus 12 discípulos. Jesús resucita y sus 12 discípulos lo ven en su cuerpo regenerado, tienen conversación con él. Tomás tocó sus heridas, comieron un pescadito en la playa. Sus 12 discípulos lo vieron, no solo sus 12, también los 500 testigos que vieron a Jesús por casi 40 días. Hubieron 500 testigos y más, que muchos de ellos murieron por decir que vieron a Jesús resucitado. O sea, si a mí me van a matar por decir que yo vi a alguien, yo me quedo callado. Yo no quiero que me maten. Pero estas personas, tanto estos testigos como los discípulos mismos de Jesús, dijeron: nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. O sea, mucha de esta gente murieron por no negarse a decir realmente lo que vieron. Que vieron a Jesús resucitado. Y por 40 días Jesús estuvo en la tierra antes de ascender al Padre, moviéndose entre la gente. No solamente tenemos todas estas evidencias, también tenemos profecías que fueron cumplidas al Jesús resucitar, que habían sido dadas 700 años antes. O sea, que no fue algo que pasó en el Nuevo Testamento, es algo que ya había sido profetizado hace tiempo. Isaías 700 años antes ya había dicho que habría uno que resucitaría. O sea que aún las profecías mismas indican esto. Miren lo que David también profetizó, Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí David está proféticamente hablando del Mesías, del ungido. No dejarás mi alma en el infierno, en la perdición, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Isaías dijo esto en Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hey, yo fuera tú le diera un aplauso. Aquí Isaías, usted está vamos a leerlo otra vez porque hay gente que no lo entendió. Ponlo otra vez, por favor. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando él haya puesto entonces su vida por expiación. ¿Sabe lo que significa expiación? En lugar de expiar es intercambiar el lugar de algo, tomar el lugar de otra cosa. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado de José, de María, de Miguel, de Ana, cuando él haya puesto su vida ahí en la cruz, entonces verá linaje y vivirá por largos días. ¿Y dónde está Jesús ahora? Ascendió al Padre, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Esto es poderoso. O sea que Isaías nunca conoció a Jesús, pero 700 años antes había profetizado. Por eso es que la palabra de Dios es el libro más poderoso que hay en la tierra, porque con
casi 40 y pico de autores distintos, hay una continuidad tan tremenda. No hay una incoherencia histórica. ¿Usted me está entendiendo eso? Miren, algo que va a ayudar a afianzar tu fe en Jesús es leer el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo es la sombra del Nuevo. Y Jesús dijo, aún Moisés hablaba de mí. Aún Moisés hablaba de mí. Y cuando usted va al Antiguo Testamento, lee el libro de Isaías, que totalmente profetiza la muerte de Jesús y crucifixión de Jesús, pero lee además otros libros, se va a dar cuenta que ahí está Jesucristo en cada página del Antiguo Testamento. Diga conmigo, Él está ahí en cada página. Aleluya. Vamos, Él está ahí. Desde Génesis dice que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, hablando acerca de Jesús. La simiente de la mujer, es decir, de María nacería Jesucristo. Pastor, y yo sé que hay mucha, pastor, ¿cómo es eso que el nacimiento virginal? ¿Cómo puede alguien o cómo pudo Dios embarazar a María? ¿Tuvo Dios algún encuentro? ¿Cómo es eso? ¿Qué? Hello. Hay tantas cosas en la palabra que tienen que hacerse revelación para que usted y yo podamos entenderlo. Y de última cosa, hay cosas que nunca le entenderemos. Nunca. ¿Cómo puedo yo entender que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Él dijo, sea la luz. ¿Cómo? Si yo tengo que prender la luz con mi mano, o sea, y hay un cable que la conecta. ¿Cómo este hombre habla? Y digo, hombre Dios, y sea la luz. ¿Ah? Hay tantas cosas en la palabra, pero sí hay cosas que podemos recibir por revelación y Dios puede ir revelándonosla según vayamos escudriñando su palabra. Hello, ¿ustedes están aquí? Sí, dile que está a tu lado, Jesús está vivo. Entonces, ya con esto voy terminando. Vimos todas las profecías. No solamente hay esas evidencias, hay más evidencias. Una de las evidencias más fuertes es que hay 4 biografías de Jesús por 4 autores distintos, que cada uno de ellos, con lujo de detalles, dan su versión de lo que vieron y oyeron. Ustedes saben que una de las cosas que se toma para los casos judiciales, y los abogados me pueden corroborar, es que mientras más testigos hay, es mejor las evidencias para el juicio. Y le voy a decir esto mejor todavía. Cuando las 4, vamos a decir no los 4 porque hay 4 evangelios, pero vamos a decir cuando los testimonios son dados y cada uno de esos testimonios difiere en ciertas cosas pequeñas, es aún mayor veracidad los testimonios que están dando acerca de ese juicio. ¿Por qué? Porque si los testimonios fueran idénticos, perfectos, por ejemplo, bueno, yo vi que él cruzó por la calle tal a tal hora. Dice el primer testimonio a las 11:50, pero el otro dice a las 11:52. Bueno, pero el otro dice a las 11:48. El investigador o quien sea no va a decir, bueno, hay una discrepancia. No, fue entre estas horas que ocurrió el hecho. Porque hay 3 testigos que están diciendo no es igual, totalmente idéntico, pero podemos asumir que fueron en estas horas. Y así que se elaboran las evidencias para los juicios con los testigos. Entonces, hay 4 testigos: Mateo, Matthew, Mark, Luke, John. Dilo, mi amor. Mateo, yo me lo sé más en inglés que en español. Ustedes saben que yo me sé más el abecedario en inglés que en español.
Eso pasa por el idioma a temprana edad. Hay 4 biografías. Mateo, Marcos, Lucas, Juan hablan cada uno de la biografía de Jesús. Ahí hay uno, Mateo, que da la genealogía de Jesús. Ese tipo dijo, mira, Jesús viene de Ese tipo ni veía Netflix, no había ni televisión, no. Ese tipo se puso a buscar cada cosa y buscó la genealogía de Jesús desde el principio. Por eso te dije, cuando tú lees el Antiguo Testamento, te das cuenta que Dios siempre trabajó con una línea familiar para traer al Mesías a la tierra. Por eso es que Dios le dijo a Abraham, yo haré una gran nación. Y Abraham metió la pata, pero Dios dijo, es que contigo que la voy a traer. Y vino, y comenzó. Y toda la historia de la humanidad se trata de Jesús viniendo a la tierra. Jesús viniendo a la tierra. Jesús viniendo a la tierra. Tratando de que esa simiente llegara. Por eso Sara era estéril. Por eso Elizabeth era estéril. Por eso muchas mujeres. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque el enemigo trataba de que esa simiente no llegara a la tierra. ¿Usted me está entendiendo? La transformación de los discípulos. Cómo estos hombres, su líder se muere y de repente tienen un auge para predicar, para sanar enfermos, para ponerse en las plazas de la ciudad. Algo vieron estos hombres que cambió su luto en alegría para poder trastornar Judea, Samaria, los confines de la tierra. Algo vieron estos hombres. Por eso la transformación de los discípulos, cuando cierra el libro de Juan y abre el siguiente libro, o sea, vemos todos estos acontecimientos y decimos, wow, cómo estos hombres estaban derrotados, que Pedro volvió a pescar y de repente hay una transformación. Hay una transformación. ¿Qué sucede? Comienzan a predicar, comenzaron a hablar de la resurrección de Jesús. Y cada mensaje que hablaban de Jesús resucitado. El primer mensaje que Pedro habló en Hechos fue Jesús resucitado. Jesús resucitado. Y comenzaron a predicar de cómo Jesús resucitó. Otra evidencia es la conversión de Pablo. Un hombre que mataba cristianos y de repente ahora ama a los cristianos. Porque Jesús se le apareció en visión. Yo soy el que tú me persigues. Como un hombre que mataba, ahora es cambiado totalmente. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿cómo le puede hablar a Pablo? Si está muerto, no puede hablarle. ¿Cómo le habló? No sé si me está siguiendo esto. Ya basta de evidencia. Vamos a lo que vinimos. Y con esto ya. No puede ser que sean las 8 de la noche. Ay, que está adelantado 5 minutos. Digan conmigo, hay evidencias. Digan conmigo, hay evidencias que Jesús está vivo. Hay evidencias que Jesús está vivo. Digan conmigo, mi Cristo está vivo. Mi Jesús está vivo. Dígalo fuerte, Jesús está vivo. Él vive. Diga, Él vive. Dale un aplauso al Señor. Él vive. Él vive. Oh, vamos, dale gloria a Él, dale gloria a Él. Él vive, Él vive, Él vive, vive. Aleluya. Gracias Jesús. Vamos, yo fuera tú y le aplaudiera, cantara, me gozara. Aleluya. Oh. Wow. Un hombre que vio a Esteban ser apedreado, muerto delante de él. El apóstol Pablo vio a este hombre muriendo, siendo apedreado, y se gozaba de verlo. Y como ahora
convertido y es transformado, tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un encuentro con Cristo. El hecho de que el apóstol Pablo no haya visto físicamente a Jesús es una evidencia más clara que Él resucitó. Escucha, cuando, lo voy a decir ahorita, pero más allá de saber que Jesús resucitó, necesitamos tener revelación de qué representa el que Él haya resucitado. Tú me das 3 minutos para explicártelo. Que toma tu asiento y nos vamos en 3 minutos. Pero quiero darte la importancia de que Jesús haya resucitado. ¿Por qué la resurrección es importante? Porque confirma y valida que Jesús era quien Él decía ser. Yo le dije ahorita, si Jesús no era un mentiroso, si Jesús no era un estafador, entonces Él era quien decía ser. Si Jesús no resucita, Él está en el estatus de otro maestro o otro filósofo más. Pero Él haber resucitado significa que Él era el Hijo de Dios. ¿Sabe? Cuando tú vas a estos países ¿cómo le llaman? Musulmanes, tienen a su líder religioso en una tumba donde van y oran. Mahoma, Buda, Confucio y todos los demás líderes están en su tumba todos. Y sus seguidores lo veneran. Sus seguidores están pendientes de su tumba. Pero al Jesús resucitar, su estatus cambió. No por el hecho de haber resucitado, porque ya Él era el Hijo de Dios, pero me refiero, se demuestra y se establece que no era un profeta más. Si no hay resurrección, número 2, el mundo estaría bajo el poder de la muerte. Apocalipsis 1:18 dice: y el que vive, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apóyame con los platillos, please. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Diga conmigo: las llaves de la muerte, las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa que Jesús tiene la llave de la muerte y del Hades? Cuando Él fue crucificado y murió, y durante estos 3 días, la palabra nos enseña que Él bajó a las partes más profundas de la tierra. ¿A qué? A predicarle a los santos que estaban en prisiones de esclavitud en el infierno. Y ahí en el infierno ganó la batalla y tomó las llaves de la muerte. Las llaves, diríamos, la autoridad, porque no una llave, ay, la tengo, okay. No sé si me está entendiendo. Tomó la autoridad, y por eso cuando Él resucita dice: ahora tengo toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Debajo de la tierra. Entonces, en esos 3 días Jesús estaba librando una batalla en el infierno. ¿Por qué tuvo que ir al infierno? Porque Él llevó el pecado de todos nosotros. Él llevó la culpa, porque la paga del pecado es muerte. Y Él llevó la culpa de todos nosotros y fue allá abajo. Y allá abajo entonces ganó la batalla y tomó la autoridad. No sé si me está entendiendo. Tomó la autoridad de la muerte. Entonces eso significa que ahora ya no tenemos que temer a la muerte. Significa que cuando un familiar tuyo murió en Cristo Jesús, no hay que tener luto ni llorarlo, porque ciertamente un día lo volveremos a ver en la eternidad, en el cielo. Ya la muerte no tiene dominio sobre nosotros, sino que hay una segunda vida. Hay otra vida. Por eso en Cristo hemos conquistado la muerte y podemos tener vida eterna. El imperio de la muerte ya no tiene más dominio. Mientras antes de Cristo todos los seres humanos morían.
y no podían escapar de la muerte. Pero ya ahora nosotros hemos vencido con Jesucristo y ya la muerte no tiene más dominio sobre nosotros. Por eso yo ando confiado, y que el Señor los reprenda, que si algún día muero, sé dónde voy a estar. Sé dónde voy a estar. El que Jesús haya resucitado nos asegura que Él vendrá en su segunda venida a buscar a nosotros, que juntamente resucitaremos cuando Él venga. Primera de Corintios 15:21 dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, Adán, también por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. Es decir, que el que haya Jesús muerto y resucitado, Él es la primicia de los que durmieron. Él es la primicia de lo que un día resucitarán cuando Él venga. Entonces la resurrección de Cristo te asegura a ti que entonces tú un día, cuando mueras, no te quedarás ahí. Vas a resucitar, como dice la palabra, y en un abrir y cerrar de ojos seremos levantados los que hayan muerto en Cristo. Y al sonar la trompeta, ese día nos levantaremos en un cuerpo glorificado. Si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Es decir, si Jesús nos resucita, entonces todo lo que estamos creyendo es una farsa, es una mentira. Él era un maestro más, Él era un profeta más. De nada vale estar aquí si Jesús no ha resucitado. Pero por el hecho que resucitó, entonces sabemos que la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Es un fundamento de nuestra fe. Primera de Corintios 15:12 dice, ya con esto termino: pero si se predica de Cristo, como dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Nuestra fe es vana. Hay gente que tiene fe en el amigo, tiene fe en esto, tiene fe en lo otro, pero nuestra fe está puesta en un lugar seguro. Es un lugar asegurado, es la resurrección de Jesucristo. Es un lugar que no es arena movediza, que puede ser, no, es un lugar seguro. La obra de la cruz y la resurrección es una obra consumada. Jesús dijo: consumado es. Es nuestro fundamento. Es nuestro fundamento. Nuestro fundamento no es venir a la iglesia. Eso te ayuda a tener la convicción de tu fe. Pero nosotros basamos nuestra fe en que Jesús murió y resucitó. Resucitó. Entonces, si no hay resurrección, número 5, el problema del pecado continuaría. ¿Cuál era el problema del pecado? Que había que pagar un precio por el pecado, porque Dios es un Dios justo que busca justicia. ¿Y cómo aplacábamos la sed de justicia de Dios? No podíamos en nuestra propia fuerza. Entonces el problema del pecado iba a persistir. ¿En qué sentido? De que una vez al año había que hacer un sacrificio para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Por eso se usaban mucho los sacrificios de animales que el pueblo judío usaba. Entonces ese animal expiaba los pecados del pueblo. Era como un traspaso. Entonces una vez al año el sumo sacerdote presentaba un cordero y entonces oraba para el perdón de los pecados. Entonces ese cordero llevaba la culpa. Eso en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo, Jesús viene a ser el cordero que lleva nuestra culpa, y habiendo ofrecido un solo y único sacrificio para siempre. Es decir, que antes había que estar constantemente pasando la culpa al cordero, pasando la culpa aquí, porque no había nadie que pudiera venir y quitar el pecado. Entonces Jesús vino, murió, resucitó, y al resucitar entonces nos hizo justos delante de Dios. Nos justificó. Justificó significa que nos hizo justos delante de Dios. Es decir, que nuestros pecados fueron quitados. Nuestra culpa delante de Dios es quitada una vez que ponemos nuestra fe en Jesucristo. Cuando pones tu fe en Jesús, entonces Él viene a ser el cordero entregado por
culpa de nuestros pecados. Mira lo que dice Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Versículo siguiente: anulando el acta. Diga conmigo, había un acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, el acta era que decía, esta acta decía, ellos son culpables. Mira, este es un mentiroso, este es un adúltero, están en pecado, han fallado. No, ese es el acta, son culpables, son culpables, son culpables. Quitándola en medio y clavándola a la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando con ellos en la cruz. Aleluya. Y despojando. Entonces en la cruz Jesús desarmó y desautorizó a Satanás. Le quitó la autoridad que Satanás tenía. Le quitó la autoridad que Satanás tenía sobre la muerte. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Romanos 4:24 dice, please, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, si Jesús muere en la cruz, entonces Él pagó el precio por nosotros. Ok, Él lo pagó. Pero si no resucita, se quedó ahí. Ok, Él pagó el precio y punto. Pero ¿qué pasa con nosotros? Seguimos todavía entonces en el limbo. Pero a Él resucitar, entonces Él lo que hace entonces es el que tiene la potestad de justificarnos. Pastor, ¿y por qué ya Dios no hubiera hecho eso? Justificarnos sin que Jesús no hubiera padecido eso. Porque Dios es justo. Alguien tiene que pagar por esos pecados. Alguien tiene que pagar. Pastor, pero si Dios es amor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y hay gente que entiende que el amor cancela la justicia, o la justicia cancela el amor. Y no entienden que el uno del otro no se cancela. Entendiendo. Es decir, Dios tenía que amarnos. Dios nos amaba. No tiene que, perdón, repito. Dios nos amaba. Y porque nos amaba, entonces aplicó su ira en su Hijo por amor a nosotros. Entonces ahí se muestra el amor junto con la justicia. Si yo tengo un hijo, por decirlo así, que mata a una persona, yo por más que lo ame, mi amor no puede impedir en que se haga la justicia que se tenga que hacer. Entonces el amor de Dios no puede cancelar su justicia y su soberanía. ¿Se entiende eso? Entonces la justicia de Dios fue satisfecha al Jesús tomar nuestro lugar. Por eso Él, ponga el versículo, por eso termino, y el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Ok, Él fue entregado. Ok, ¿tú quieres tomar el lugar de ellos? Ok, tómalo. Y resucitado para nuestra justificación. Entonces ahora ya el signo de culpable al Jesús resucitar es quitado. Se nos removió. Somos justos. Diga justos. Diga justos. ¿Por qué no te pones de pie? Qué lindo es su presencia. Diga conmigo, gracias Jesús. ¿Y sabe qué? Le voy a decir esto. La resurrección de Cristo no es para experimentarla en el cielo. El apóstol Pablo dijo, al fin de conocerle y experimentar el poder de su resurrección. Es decir, que en la resurrección, los beneficios de la resurrección es para experimentarlo aquí y ahora. Es para experimentarlo aquí y ahora.
Así que, ¿sabe qué? En este día la resurrección nos enseña que podemos tener victoria sobre las tribulaciones, victoria sobre las enfermedades, victoria sobre los problemas. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús es el que vive dentro de nosotros. Si Jesús, la tumba no lo pudo retener, de igual manera, así mismo, a ti no te puedes retener todo lo que te quieres retener en este tiempo. Tienes que levantarte y apropiarte del poder de su resurrección. Diga gracias, Jesús. Vamos a adorarle por unos minutos.